El mundo no fue construido para los que dudan. Fue construido para los que se levantan antes de que el sol ilumine la derrota ajena, para los que miran el abismo y no retroceden, sino que lo convierten en su territorio. La debilidad no es una condición del alma, es una decisión que se repite cada día con cada excusa que se acepta como verdad. Hay personas que nacen sintiendo el peso del mundo como una carga, y hay otras, pocas, muy pocas, que sienten ese mismo peso y lo transforman en poder. Esa diferencia no está en la sangre ni en la suerte. Está en algo mucho más profundo, mucho más oscuro y mucho más real de lo que cualquier libro de autoayuda se atreve a confesar. Yo, Maquiavelo, no vine a consolarte. Vine a mostrarte lo que eres capaz de hacer cuando dejas de pedir permiso para ser poderoso. Este video no es para todos, es solo para los fuertes, para los que ya saben en lo más profundo de su ser que fueron hechos para algo más grande. Antes de continuar, quiero saber, deja tu like y comenta de qué región estás viendo este video. Eso me dice que eres uno de los que pertenecen aquí. Existe una mentira que la sociedad repite con la comodidad de quien nunca ha sido derrotado en serio. Esa mentira dice que los fuertes nacen fuertes, que el poder es un regalo genético, una gracia divina distribuida al azar entre los elegidos del destino. Es una mentira hermosa, conveniente para los débiles, porque les da una excusa perfecta para no transformarse. Si la fuerza se hereda, entonces quien no la tiene puede quedarse tranquilo en su mediocridad sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, sin sentir la necesidad urgente de cambiar. Pero la historia, cruel y precisa como siempre, desmiente esa ficción con cada página que se escribe. Los grandes hombres que han movido imperios, que han doblado la voluntad de naciones enteras, que han transformado el curso del mundo con sus decisiones, no llegaron a ese punto porque la vida les fue fácil. Llegaron porque la vida les fue brutal. Y ellos eligieron no rendirse, eligieron mirar la brutalidad a los ojos y decirle, esto no me destruirá, esto me construirá. La forja del carácter fuerte no ocurre en los momentos de gloria. Ocurre en los momentos donde nadie te mira, donde nadie te aplaude, donde la oscuridad es tan completa que ni siquiera puedes ver tu propia sombra. Es ahí, en esa soledad radical, donde se decide el tipo de persona que vas a ser. No en los discursos, no en las promesas que haces frente al espejo un lunes por la mañana lleno de entusiasmo temporal. En el silencio del fracaso, en la madrugada del dolor, en el instante en que todo colapsa y tú todavía tienes que elegir si levantarte o quedarte en el suelo. La fuerza no es la ausencia de miedo. Esa es una fantasía infantil que los débiles usan para justificar por qué no actúan. Los verdaderamente fuertes tienen miedo, lo sienten en el pecho como una piedra ardiendo, lo conocen bien, lo reconocen como un viejo enemigo. Pero aprenden algo que los débiles nunca comprenden. El miedo no tiene que dictar la acción. El miedo puede estar presente y aún así tú puedes moverte hacia adelante. Puedes temblar y aún así avanzar. Puedes sentir que el mundo se derrumba y aún así construir sobre las ruinas. El proceso de forjarse es doloroso porque destruye todo lo que no sirve. Como el metal en el fuego, las impurezas salen a la superficie, el material débil se quema y solo queda lo que puede resistir. Ese proceso no es agradable. Nadie que haya pasado por una verdadera transformación te dirá que fue bonito. Te dirán que fue necesario. Te dirán que al otro lado de ese dolor había una versión de sí mismos que no sabían que existía. Una versión más densa, más sólida, más capaz de sostener el peso de lo que realmente quieren vivir. La sociedad moderna ha cometido el error imperdonable de hacer del dolor algo a evitar a toda costa. Se han construido industrias enteras alrededor de la anestesia emocional,
del escape inmediato, de la comodidad constante. Y el resultado es una generación de personas que al primer signo de dificultad buscan la salida más rápida, el atajo más conveniente, la excusa más aceptable. Personas que nunca se forjan porque nunca se permiten estar en el fuego el tiempo suficiente para que ocurra la transformación. Los fuertes hacen lo contrario, se quedan en el fuego, no porque disfruten el dolor, sino porque entienden que ese fuego tiene un propósito. Que cada momento de incomodidad está eliminando una debilidad que de otra manera los habría limitado toda la vida. Que cada crisis superada deposita en su interior una reserva de confianza que no puede comprarse ni prestarse ni fingirse. Solo puede ganarse. Y esa ganancia, esa acumulación de resistencia real, construida sobre experiencias reales, es lo que separa a quienes tienen poder verdadero de quienes solo lo aparentan. Porque hay dos tipos de fuerza en este mundo. La fuerza decorativa, la que se exhibe en redes sociales, la que se performa en conversaciones públicas, la que se usa para impresionar, pero que al primer viento fuerte desaparece como polvo. Y la fuerza estructural, la que no necesita ser demostrada porque está integrada en cada decisión, en cada postura, en cada momento donde la presión aumenta y tú no te doblas. Esa fuerza no se declara, se percibe, no se anuncia, se siente. Y los que la tienen no necesitan convencer a nadie de que la poseen. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es si eres fuerte. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de serlo, porque ese precio existe, es real, y no todos están dispuestos a pagarlo. Comenta aquí de qué parte del mundo estás viendo esto. Quiero saber cuántos de los fuertes están reunidos en este video. Hay un sonido que los débiles producen de manera casi involuntaria, como si fuera parte de su respiración habitual, como si fuera tan natural como parpadear. Ese sonido es la queja, el lamento constante, repetitivo, circular, que nunca lleva a ningún lugar porque no está diseñado para llegar a ningún lugar. Está diseñado para descargar tensión sin asumir responsabilidad, para obtener atención sin hacer el trabajo, para existir en el problema sin jamás comprometerse con la solución. La queja es el lenguaje de la impotencia elegida, no de la impotencia real, porque la impotencia real existe y merece compasión, sino de la impotencia que se cultiva, que se alimenta, que se protege ferozmente, porque mientras exista, siempre habrá una razón externa para no avanzar. La culpa siempre será del gobierno, del jefe, de la familia, del mercado, del destino, de cualquier fuerza exterior que convenientemente libera al quejoso de la responsabilidad de transformar su propia existencia. Los fuertes observan este patrón con una mezcla de comprensión y distancia. Comprensión, porque todos en algún momento han sentido la tentación de quejarse, de buscar en el exterior la explicación de lo que ocurre en el interior. Distancia, porque aprendieron temprano que la queja no construye nada, que el tiempo dedicado a lamentarse es tiempo que se le roba al tiempo de construir, y que cada queja, por más justa que parezca, tiene un costo invisible pero devastador. Le entrega a algo externo el control de tu estado emocional, de tu motivación, de tu capacidad de avanzar. La acción, en cambio, es el lenguaje del poder real. No la acción perfecta, no la acción garantizada, no la acción que solo ocurre cuando todas las condiciones son ideales y el riesgo ha sido eliminado. La acción imperfecta, incompleta, llena de dudas, pero ejecutada de todas formas. Esa es la acción que transforma, porque en el movimiento, por torpe que sea, hay información, hay aprendizaje, hay retroalimentación real que ninguna cantidad de planificación teórica puede reemplazar.
El fuerte no espera el momento perfecto porque sabe que ese momento no existe. El momento perfecto es una fantasía que paraliza a los que en el fondo tienen miedo de fallar. Actuar implica la posibilidad del fracaso, y el fracaso implica la exposición del ego, y esa exposición es lo que los débiles evitan con una obsesión casi religiosa. Prefieren no actuar y mantener intacta la ilusión de que podrían haber tenido éxito si hubieran intentado. Es una protección psicológica elaborada, sofisticada y completamente destructiva. Los fuertes tienen una relación diferente con el fracaso. No lo aman, no lo buscan, no lo celebran artificialmente como hacen los motivadores superficiales que nunca han fracasado en nada verdaderamente importante, pero tampoco le tienen el terror paralizante que les tiene el débil. Para el fuerte, el fracaso es datos. Es información sobre qué ajustar, qué mejorar, qué abandonar, qué intensificar. Es el precio de entrada al juego real, no una señal de que deberías salir del juego. Esta diferencia en la relación con el fracaso produce resultados radicalmente distintos a lo largo del tiempo. El débil que evita actuar para no fallar se encuentra después de 10 años exactamente en el mismo lugar, quizás más cómodo superficialmente, pero internamente más vacío, más resentido, más lleno de esa amargura específica que producen los sueños no perseguidos. El fuerte que actúa, falla, aprende y vuelve a actuar, se encuentra después de esos mismos 10 años en un lugar que ni siquiera podía imaginar al principio, construido sobre la acumulación de errores convertidos en sabiduría. Y hay algo más. Algo que raramente se dice en voz alta porque incomoda a los que prefieren creer que el mundo es justo y ecuánime. Las personas que actúan de manera consistente, que se mantienen en movimiento a pesar de las dificultades, desarrollan una energía que otros perciben y hacia la cual se sienten atraídos. Esa energía no es magia, es la consecuencia natural de alguien que tiene claridad de propósito y voluntad de ejecutar. Los recursos, las oportunidades, las conexiones tienden a fluir hacia quienes están en movimiento, no hacia quienes están esperando sentados que el universo les haga una entrega a domicilio. Si estás viendo esto desde tu región, quiero que lo pongas en los comentarios ahora mismo, porque lo que sigue es para los que ya decidieron que la queja no es una opción. Existe una guerra silenciosa que se libra en el interior de cada ser humano, que aspira a algo más grande que lo que ya tiene. No es una guerra contra los enemigos externos, no es una guerra contra las circunstancias adversas, no es siquiera una guerra contra el tiempo o la escasez de recursos. Es una guerra contra el impulso primitivo, profundamente instalado en la biología humana, de alejarse del dolor y buscar el placer. Un impulso que en su contexto evolutivo original tenía sentido perfecto, pero que en el contexto del crecimiento personal y el poder real se convierte en el mayor obstáculo que existe. El dolor incomoda. El dolor duele y esa es precisamente su función, precisamente su valor. El dolor es el sistema de señales más honesto que existe en la naturaleza humana. No miente, no suaviza, no embellece la realidad para hacerla más digerible. El dolor te dice exactamente dónde estás siendo desafiado, exactamente dónde tu estructura actual no es suficiente para sostener lo que quieres construir, exactamente dónde necesitas crecer. Es brutal en su honestidad, y esa brutalidad es su mayor regalo. Los débiles interpretan el dolor como una señal de stop, como una advertencia de que han llegado al límite, de que deben retroceder, de que el camino es equivocado. Y así, cada vez que el crecimiento real comienza, cada vez que la incomodidad aparece como señal inequívoca de que la transformación está ocurriendo, ellos se detienen. Se retiran a la zona cómoda,
racionalización mediante, convenciéndose de que la sabiduría consiste en no forzar las cosas, en fluir con la naturaleza, en aceptar lo que es. Una filosofía hermosa cuando se aplica a lo que no puede cambiarse. Una trampa devastadora cuando se aplica a lo que podría transformarse si se tuviera la valentía de soportar el proceso. Los fuertes aprenden a leer el dolor de manera diferente. No lo niegan, no lo glorifican de manera masoquista, no pretenden que no existe. Lo leen, lo interpretan con la precisión de alguien que sabe que en esa señal hay información valiosa. Y cuando el dolor proviene del crecimiento, cuando es el dolor del músculo que se extiende más allá de su rango habitual, cuando es el dolor del ego que debe abandonar una creencia limitante, cuando es el dolor del confort que debe ser sacrificado en el altar del potencial real, esos fuertes avanzan hacia él, no a pesar del dolor, sino a través del dolor. Hay una distinción crucial que los maestros del poder comprenden con absoluta claridad. El dolor que evitas hoy generalmente se convierte en el sufrimiento que enfrentas mañana multiplicado. El dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. El dolor de la honestidad es menor que el dolor de las consecuencias del autoengaño prolongado. El dolor del esfuerzo real es menor que el dolor de llegar al final de la vida, sabiendo que usaste solo una fracción de lo que podrías haber sido. Esta comprensión cambia completamente la relación con la dificultad. Cuando entiendes que evitar el dolor pequeño produce el dolor grande, dejar de evitarlo no es heroísmo ni masoquismo, es simplemente la decisión más inteligente disponible. Es la matemática del carácter fuerte, tan fría y precisa como cualquier cálculo estratégico. El costo de la transformación siempre es menor que el costo de permanecer igual. La historia de la humanidad está escrita por personas que aceptaron ese trato, que dijeron: acepto el dolor de construir algo real a cambio de la posibilidad de llegar a ser algo real. Que en los momentos donde todo indicaba que era razonable rendirse, eligieron continuar. No porque fueran inmunes al dolor, sino porque tenían algo más fuerte que el dolor, una visión de lo que podían llegar a ser que hacía que cada momento de dificultad valiera la pena. Comenta de qué región estás viendo este video. Quiero saber cuántos de ustedes ya aceptaron al dolor como maestro. La mente humana es el territorio más vasto y más inexplorado que existe. Más profundo que cualquier océano, más complejo que cualquier estructura que la humanidad haya construido, más poderoso que cualquier arma que haya concebido. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven toda su vida usando apenas una fracción mínima de ese territorio, encerrados en los mismos patrones de pensamiento, las mismas narrativas limitantes, los mismos circuitos mentales que se formaron en la infancia y que nunca fueron cuestionados con la seriedad que merecen. La mente que no se rinde no es la mente que no siente el impulso de rendirse. Ese impulso existe en todos, sin excepción. Es parte de la arquitectura humana, un mecanismo de conservación que trata de preservar los recursos, de evitar el desgaste innecesario, de proteger al organismo de la destrucción. En sí mismo, ese impulso no es malo. El problema surge cuando ese impulso de conservación se activa prematuramente, cuando corta el proceso de transformación antes de que haya completado su obra, cuando convence a la mente de que el límite real ha sido alcanzado cuando en realidad solo el límite de la comodidad ha sido rozado. Los fuertes desarrollan la capacidad de distinguir entre esos dos tipos de límite con una precisión que se afila con cada experiencia difícil superada. Aprenden a reconocer la voz que dice «ya no puedo más» y a preguntarle ¿eres el límite real o eres la resistencia del ego? ¿Estás protegiéndome de un daño genuino o estás protegiéndome del crecimiento que me incomoda?
Esa pregunta, aplicada con honestidad brutal y sin la autocompasión que siempre está disponible como alternativa, es una de las herramientas más poderosas que existe para expandir la capacidad humana, porque la capacidad no es fija. Esa es una de las verdades más revolucionarias y menos aplicadas de la psicología humana. La capacidad de resistir, de soportar, de perseverar, de concentrar la voluntad en un objetivo contra toda resistencia, es una capacidad que se entrena exactamente igual que un músculo. Cada vez que la ejercitas, cada vez que llevas la mente más allá de donde quería detenerse, cada vez que eliges continuar cuando el impulso de parar es fuerte, estás construyendo una arquitectura mental más sólida, más resistente, más capaz de sostener proyectos y visiones más grandes. Los que nunca ejercitan esa capacidad se vuelven mentalmente frágiles, de una manera que no siempre es visible desde afuera, pero que determina completamente los resultados de su vida. Al primer obstáculo significativo buscan salida. Al primer período de dificultad sostenida, cambian de dirección. Al primer momento donde el esfuerzo no produce resultados visibles inmediatos, concluyen que el camino no funciona y abandonan. Y así pasan décadas, comenzando cosas que nunca terminan, sembrando semillas que arrancan antes de que germinen, acumulando no una historia de fracasos, sino algo peor, una historia de abandonos. La mente que no se rinde tiene una relación completamente diferente con el tiempo. Entiende que los resultados más significativos no son instantáneos, que el poder verdadero se construye en periodos que la impaciencia moderna considera intolerablemente largos. Que la coherencia a lo largo del tiempo, la persistencia sostenida cuando la motivación inicial se ha agotado y solo queda la disciplina como combustible, es lo que produce los resultados que distinguen a los extraordinarios de los ordinarios. Esta comprensión del tiempo como aliado en lugar de adversario es uno de los marcadores más claros de la fortaleza mental real. Los débiles pelean contra el tiempo, sienten su paso como una presión insoportable, toman decisiones precipitadas por la ansiedad de que el tiempo se acaba. Los fuertes trabajan con el tiempo, depositan su esfuerzo de manera consistente y permiten que la acumulación haga su trabajo, confiando en que la semilla plantada con cuidado y regada con disciplina eventualmente producirá exactamente lo que fue sembrado. Dime en los comentarios de dónde eres, porque esta sección es para las mentes que ya decidieron no rendirse jamás. Hay una necesidad que la mayoría de los seres humanos cargan como un peso invisible, tan habitual que ya no lo sienten como peso, sino simplemente como parte de su existencia. La necesidad de ser validados, de ser vistos, de ser aprobados por los demás, de recibir señales externas que confirmen que están haciendo bien, que son suficientes, que merecen existir con confianza en el espacio que ocupan. Una necesidad tan profundamente arraigada que dirige decisiones, moldea comportamientos y en muchos casos determina el destino completo de una vida sin que la persona sea plenamente consciente de que está siendo gobernada por ese impulso. El origen de esta necesidad es comprensible. Los seres humanos son animales sociales. La aprobación del grupo tuvo, en contextos ancestrales, un valor de supervivencia real. Ser rechazado por la tribu era potencialmente fatal. El cerebro evolucionó para sentir el rechazo social casi con la misma intensidad que el dolor físico, precisamente porque en términos evolutivos ambos representaban amenazas reales a la continuidad de la vida. Ese mecanismo todavía opera con fuerza en el cerebro humano moderno, en un contexto donde ya no tiene la misma relevancia de supervivencia, pero sigue ejerciendo el mismo poder sobre las decisiones. Los fuertes no erradican esta necesidad, porque erradicarla es imposible.
pero la dominan. Aprenden a reconocer cuándo esa necesidad está intentando gobernar sus decisiones y a elegir conscientemente si le dan o no ese poder. Aprenden la diferencia entre el feedback genuinamente útil que viene de personas que tienen criterio relevante, experiencia real y un interés legítimo en su crecimiento, y la opinión de las masas que juzgan desde la comodidad de no haber intentado nada comparable a lo que estás intentando. Porque una de las realidades más incómodas del poder y el logro es que cuanto más alto llegas, más voces encontrarás diciéndote que no puedes, que no debes, que quien te crees que eres para aspirar a eso. No porque esas voces tengan razón, sino porque tu movimiento ascendente es un espejo incómodo para los que eligieron quedarse donde están. Y la manera más fácil de apagar ese espejo es tratar de convencerte de que bajar la vista es sabiduría. El fuerte desarrolla lo que podría llamarse una fuente interna de validación, no una arrogancia ciega que rechaza toda retroalimentación, sino una solidez interna suficiente para evaluar la crítica sin ser destruido por ella, para recibir el rechazo sin que redefina su valor, para avanzar en ausencia de aplausos porque la claridad de su propósito no depende de que otros lo celebren. Esa solidez interna no se declara, se construye, con cada decisión tomada desde los propios valores en lugar de desde el miedo al juicio, con cada momento de integridad mantenida cuando nadie está mirando, con cada vez que el camino propio fue elegido sobre el camino aprobado. La persona que opera desde la aprobación externa es, en el fondo, controlada por quien controla esa aprobación. Sus decisiones no son realmente suyas, son el resultado de una compleja negociación permanente entre lo que genuinamente quiere y lo que cree que será aceptado. Y esa negociación siempre tiene un perdedor, que invariablemente es la versión más auténtica y poderosa de sí misma que podría haber sido. Los verdaderamente fuertes a lo largo de la historia compartieron esta característica de manera casi universal. Fueron profundamente incomprendidos en su tiempo, frecuentemente criticados, a menudo ridiculizados por las mismas personas que después, cuando los resultados fueron imposibles de ignorar, se convirtieron en sus admiradores más entusiastas. La aprobación llegó eventualmente, pero llegó como consecuencia del camino, no como su condición. Esa es la secuencia correcta. Actúa desde tu convicción, construye resultados reales y la validación seguirá. La secuencia inversa, esperar la validación para actuar, garantiza la inmovilidad. Comenta de qué región estás viendo este video. Solo los que ya dejaron de buscar aprobación para vivir están realmente en este espacio. Existe un malentendido extendido sobre la naturaleza de la soledad. La cultura popular la presenta como una condición de los fracasados, de los rechazados, de los que no lograron construir conexiones significativas con el mundo. La asocia con la tristeza, con la derrota social, con la ausencia de valor. Y con esa narrativa produce personas que le tienen tanto miedo a la soledad que harían cualquier cosa para evitarla, incluyendo sacrificar sus valores, sus visiones, sus sueños más profundos, en el altar de la pertenencia a grupos que no los merecen. Pero hay un tipo de soledad completamente diferente, la soledad del fuerte, la soledad elegida, no impuesta, la soledad del que se aparta del ruido no porque no pueda conectar con otros, sino porque ha aprendido que ciertas obras solo pueden construirse en el silencio, que ciertas verdades solo se revelan cuando las voces externas han sido silenciadas y queda solo el diálogo más honesto y más difícil que existe, el diálogo consigo mismo. Los grandes constructores de poder que la historia recuerda no fueron personas perpetuamente rodeadas de compañía y celebración.
Fueron personas que sabían cuándo necesitaban retirarse, cuando el contacto constante con el mundo exterior estaba consumiendo la energía que necesitaban para pensar con claridad, para decidir con profundidad, para mantenerse fieles a una visión en un mundo que constantemente presiona hacia la conformidad. Sabían que la soledad no es el opuesto de la fortaleza. En muchos casos es su condición más íntima. En la soledad, el fuerte hace algo que en compañía es casi imposible. Escucha su propia voz con suficiente claridad para distinguirla del eco de las voces de todos los demás. Porque la mayoría de lo que la gente llama sus propias opiniones, sus propios deseos, sus propios valores, son en realidad una acumulación de influencias externas que nunca fueron cuestionadas con suficiente profundidad. Son el resultado de décadas de absorción pasiva de las expectativas, los miedos y los deseos de padres, amigos, medios de comunicación, cultura y sociedad. La soledad real, la soledad profunda, es el espacio donde todo ese ruido prestado empieza a perder volumen y la voz propia, quizás por primera vez, puede hacerse escuchar. Este proceso no es cómodo. Encontrarse con uno mismo en el silencio puede ser la experiencia más perturbadora que exista, especialmente para quien ha pasado años evitándose a través del entretenimiento constante, las relaciones que llenan el tiempo sin nutrir el alma, el trabajo que ocupa las horas sin dar propósito. En ese silencio aparece todo lo que se evitó mirar, las decisiones que se tomaron por miedo, los caminos que se abandonaron por cobardia disfrazada de prudencia, las versiones de uno mismo que se sacrificaron para ser aceptado. Pero los fuertes van hacia ese encuentro, no lo evitan, porque saben que en ese encuentro, por doloroso que sea, está la información más valiosa disponible sobre quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. Que en esa confrontación con la propia verdad está la semilla de toda transformación real, y que sin ese conocimiento profundo de sí mismos, todo lo que construyan estará edificado sobre fundamentos prestados que en el momento de mayor presión cederán. La soledad del fuerte también cumple otra función estratégica: protege la visión. Las visiones grandes son frágiles en sus etapas tempranas. Son como llamas pequeñas que el viento del escepticismo ajeno puede apagar antes de que hayan crecido lo suficiente para resistir. El fuerte que comparte prematuramente su visión con personas que no tienen la capacidad de sostenerla, corre el riesgo de que la duda de otros entre en su sistema antes de que la convicción propia esté suficientemente enraizada. La soledad en esas etapas no es aislamiento, es protección estratégica de algo demasiado importante para exponerlo antes de tiempo. Comenta de qué región estás viendo esto. Los que entienden el valor de la soledad son exactamente los que necesitan estar en este espacio. Hay una ilusión que persiguen los que apenas están comenzando a entender el poder personal. La ilusión de que la fortaleza consiste en eliminar todo lo oscuro, todo lo imperfecto, todo lo que no encaja en la imagen idealizada del ser humano evolucionado y virtuoso. Que el camino hacia el poder pasa por la erradicación de los impulsos que incomodan, de los pensamientos que no son edificantes, de las emociones que no son convenientes. Es una ilusión comprensible, pero es una ilusión peligrosa. La realidad del poder real incluye el conocimiento completo de uno mismo, no el conocimiento selectivo que solo registra las virtudes y niega las sombras. El conocimiento total, el que mira con ecuanimidad tanto las capacidades extraordinarias como las limitaciones reales, tanto la generosidad genuina como los impulsos egoístas, tanto el coraje demostrado como los miedos que todavía habitan en los rincones menos iluminados del carácter.
Ese conocimiento total, por incómodo que sea, es la base del poder que no se derrumba cuando llega la presión. Los fuertes conocen sus sombras, saben cuáles son sus puntos de quiebre emocional, saben en qué circunstancias son más vulnerables a las malas decisiones, saben qué tipos de personas y situaciones tienen la capacidad de activar sus aspectos menos constructivos. Y ese conocimiento no los paraliza, sino que los empodera, porque quien conoce sus propias trampas puede esquivarlas conscientemente. Quien no las conoce cae en ellas repetidamente, convencido cada vez de que fue la situación y no su propio patrón no reconocido lo que produjo el resultado indeseado. La negación de la sombra propia es uno de los mecanismos más destructivos que existen en la psicología humana. Las personas que rechazan con horror la posibilidad de tener impulsos oscuros, agresivos, egoístas o mezquinos, no los eliminan con ese rechazo. Los empujan más profundo, fuera de la conciencia, donde operan con mayor poder y menos supervisión. Y eventualmente emergen, con frecuencia en los momentos y de las maneras más inconvenientes, produciendo comportamientos que sorprenden a quien los produce porque jura no reconocerse en ellos. El fuerte integra su sombra, no la celebra, no la libera sin control, no usa su existencia como justificación para comportamientos destructivos. La integra, que significa reconocerla como parte de sí mismo, entender su origen, darle el espacio simbólico que necesita para no presionar hacia la explosión y canalizarla de maneras que sirvan al propósito en lugar de sabotearlo. La agresividad integrada se convierte en determinación implacable. El egoísmo integrado se convierte en claridad sobre las propias necesidades. El miedo integrado se convierte en precaución estratégica. Esta integración requiere un nivel de honestidad consigo mismo que la mayoría evita porque duele el ego. Requiere sentarse frente al espejo interior sin la protección de las justificaciones que normalmente amortiguan la visión y decir, esto también soy yo. Este impulso que no me gusta también vive aquí. Esta limitación que no quiero reconocer también forma parte de mi realidad actual. Y desde ese reconocimiento honesto, sin la distorsión de la autoidealización ni la destrucción de la autocrítica excesiva, trabajar de manera estratégica e inteligente. Los que evitan este trabajo se convierten en su propio mayor obstáculo sin entender por qué. Tienen planes inteligentes que sabotean inconscientemente. Tienen relaciones que destruyen con patrones que no reconocen como propios. Tienen capacidades que nunca llegan a su potencial completo, porque debajo de la superficie hay un conflicto no resuelto que consume la energía que debería estar disponible para construir. Y buscan la causa de su limitación en el exterior, en la mala suerte, en los enemigos reales o imaginados, en el sistema injusto, en cualquier lugar, excepto en el único lugar donde se encuentra la respuesta real. Comenta de qué región estás viendo esto. Solo los que están dispuestos a mirarse sin filtros pertenecen a este nivel de conversación. El mundo no distingue entre los que merecen las pruebas y los que no las merecen. La adversidad no consulta calendarios, ni espera momentos convenientes, ni limita su intensidad a lo que sería razonablemente soportable. Cae sobre el fuerte y sobre el débil con la misma indiferencia brutal de las fuerzas naturales. Y lo que determina el resultado no es si la prueba fue justa o injusta, sino cómo el que la recibe se relaciona con ella. Resistir sin quebrarse no significa resistir sin sentir. Es una distinción fundamental que muchos confunden con consecuencias devastadoras. La persona que confunde la fortaleza con la ausencia de sentimiento, que se entrena para no sentir el golpe, para procesar el dolor con la frialdad mecánica de una máquina, no está construyendo fortaleza real.
está construyendo rigidez, y la rigidez, a diferencia de la flexibilidad resiliente, se quiebra bajo presión suficiente. Es el árbol que no se dobla ante el viento el que cae. El que se dobla, el que permite el movimiento sin perder las raíces, es el que sobrevive a la tormenta. La resistencia verdadera incluye la capacidad de sentir completamente el impacto, de no anestesiarse emocionalmente ante la pérdida, el fracaso o el dolor, y al mismo tiempo mantener activa la parte del ser que observa, que analiza, que mantiene la perspectiva de largo plazo, incluso en el momento de mayor intensidad emocional. Es la capacidad de estar en el fuego y al mismo tiempo saber que el fuego termina, de sentir que el mundo se derrumba y al mismo tiempo saber que los derrumbes tienen un límite y un después. Esta capacidad no es innata en la mayoría de las personas. Se construye específicamente a través de la experiencia acumulada de haber superado adversidades anteriores. Cada crisis superada deposita en el sistema una evidencia que ninguna afirmación positiva puede reemplazar. La evidencia de que eres capaz de atravesar lo que sientes que no puedes atravesar. Que el umbral de lo insoportable es más alto de lo que pensabas antes de probarlo. Que al otro lado de lo que se sentía como el fin, había, de hecho, continuación. Los que no han sido probados con adversidad real tienen un problema estratégico serio, aunque no lo sepan. No conocen su propia capacidad de resistencia porque nunca la han medido contra algo que importara. Viven con una imagen de sí mismos que puede ser completamente incorrecta en cualquier dirección, demasiado optimista o demasiado pesimista, pero en cualquier caso no calibrada por la realidad. Y cuando la adversidad real llega, como inevitablemente llegará, se encuentran completamente a ciegas sobre lo que pueden sostener. Por eso los fuertes no evitan las pruebas cuando pueden elegir. No las buscan de manera masoquista, pero cuando aparecen no huyen en busca de la ruta más suave disponible. Las usan como laboratorios de autoconocimiento, como oportunidades para calibrar la capacidad real, para identificar dónde hay solidez genuina y dónde hay fragilidad que necesita trabajo. Cada adversidad bien procesada es una actualización del mapa interno que produce decisiones mejores en el futuro. Hay además algo que ocurre en el nivel de la identidad cuando una persona atraviesa una adversidad significativa y no se quiebra. Algo que no puede lograrse de ninguna otra manera. La persona que estuvo en el abismo y salió sabe algo sobre sí misma que antes solo podía esperar. Sabe que puede. Y ese saber, esa certeza ganada a precio real, produce una confianza que no necesita ser performada porque está anclada en evidencia irrefutable de la propia experiencia. Comenta de qué región del mundo estás viendo este video. Quiero saber cuántos de los que resisten sin quebrarse están aquí reunidos ahora mismo. Existe una hora en el día que separa a los que van a llegar de los que van a quedarse mirando cómo otros llegan. No es una hora específica del reloj, es una hora del carácter. Es la hora donde el cansancio dice que ya fue suficiente, donde el cuerpo reclama el descanso que le fue prometido, donde la mente empieza a negociar consigo misma las razones por las cuales mañana sería un mejor momento para continuar. Es en esa hora, en esa negociación interna específica, donde el destino de las personas se diferencia más claramente. Los que construyen poder real tienen una relación con el tiempo que los que viven en la superficie de la vida no comprenden. No construyen solo cuando tienen ganas. No construyen solo cuando las circunstancias son favorables. No construyen solo cuando el entorno es estimulante y la motivación está alta y todo parece posible. Construyen también y especialmente cuando nada de eso está presente,
cuando el entusiasmo inicial se agotó hace meses y lo que queda es la determinación desnuda, sin adornos, de alguien que sabe a dónde va y sigue caminando aunque el paisaje haya dejado de ser interesante. Este tipo de consistencia sostenida en ausencia de recompensas visibles inmediatas es lo que la mayoría de las personas no logra sostener. El inicio de los proyectos está lleno de energía, de creatividad, de la intoxicación particular que produce la posibilidad de lo que podría ser, pero los proyectos reales tienen etapas intermedias que no son excitantes, son lentas, repetitivas, llenas de progreso incremental que solo es visible cuando se mira la distancia recorrida y no el terreno inmediato. Y en esas etapas la mayoría abandona, justo antes de que la acumulación de trabajo invisible empiece a producir resultados visibles. Los fuertes aprenden a encontrar el combustible para seguir en fuentes que no dependen del entorno externo, no en la motivación, que es volátil y no confiable a largo plazo, no en el entusiasmo, que tiene ciclos y valles inevitables, sino en el propósito, que es más profundo y más estable. En la identidad, en la imagen de sí mismos como el tipo de persona que termina lo que empieza, que honra los compromisos que hace consigo misma, que no traiciona la visión solo porque el proceso se volvió árido. Hay también una dimensión estratégica en construir cuando el mundo duerme. Los momentos de silencio, de ausencia de demandas externas, de calma relativa en el ruido constante que produce la interacción social y la estimulación digital permanente, son los momentos donde la concentración puede alcanzar niveles que en circunstancias normales son inalcanzables, donde los pensamientos más profundos y más creativos tienen espacio para surgir, donde el trabajo de más alta calidad ocurre porque nada compite por la atención. Los grandes logros de la historia humana no fueron producidos en el ruido de las multitudes, fueron producidos en el silencio de personas que decidieron que algo merecía su atención completa, sin interferencias, sin compromisos de último minuto, sin la dispersión que produce la vida social constante. Personas que protegían ese tiempo con la seriedad de quien sabe que en él se juega algo importante. Que entendían que el tiempo enfocado es el recurso más escaso y más valioso disponible, y que regalarlo a lo que no lo merece es la forma más efectiva de garantizar la mediocridad. Cada hora de construcción silenciosa es un depósito en una cuenta que tarde o temprano alcanzará un nivel que producirá un resultado que los que solo ven el momento de cosecha llamarán suerte, talento o destino, sin entender que detrás de ese momento visible hay miles de horas invisibles de alguien que construyó cuando nadie miraba, cuando nadie aplaudía, cuando la única razón para continuar era la convicción de que lo que se estaba construyendo valía el precio que se estaba pagando. Comenta de qué parte del mundo eres. Los constructores nocturnos, los que trabajan en silencio mientras el mundo duerme, son exactamente los que pertenecen a esta conversación. Hay una verdad que el tiempo confirma con una puntualidad despiadada y que sin embargo la mayoría de los seres humanos elige ignorar hasta que el costo de haberla ignorado se vuelve imposible de negar. La verdad de que los momentos no regresan, que cada instancia en que la vida ofrece una apertura, una posibilidad, una ventana donde el movimiento es posible y la transformación está disponible, esa instancia tiene un período de vigencia que no se negocia, no se extiende por decreto de la voluntad y no espera que la persona esté lista según sus propios términos. El momento no es una abstracción poética. El momento es la intersección específica entre una oportunidad exterior y una disposición interior. Y esa intersección ocurre con una rareza que solo se aprecia completamente en retrospectiva, cuando ya pasó y la distancia permite medir lo que se perdió al no actuar.
los que están en ese momento ahora mismo, los que están viendo este video, los que llegaron hasta esta sección final, no llegaron aquí por accidente. Llegaron porque algo en ellos reconoce que están en una de esas intersecciones. Y hay algo que saben que necesitan cambiar, algo que han estado postergando con la excusa de que el momento correcto todavía no ha llegado. El momento correcto siempre ha sido ahora, no el lunes, no cuando las condiciones mejoren, no cuando tengas más recursos, más tiempo, más certeza, más apoyo. Ahora, con lo que tienes, desde dónde estás, con las limitaciones que existen y que siempre existirán en alguna forma u otra, porque la vida perfectamente equipada para actuar es una ficción que los cobardes usan para justificar la inacción perpetua. La fortaleza que se discutió en cada sección de este video no es una cualidad que algunos poseen y otros no. Es una elección que se hace en cada momento, donde el impulso de retroceder y el impulso de avanzar están en tensión. Y esa elección, repetida de manera consistente a lo largo del tiempo, es lo que construye el carácter, que construye el destino. No hay misterio, no hay secreto. Hay una decisión que debe tomarse una y otra vez, cada día, en cada momento de presión, sin garantías de resultado, pero con la certeza de que no tomarla garantiza un resultado específico. Quedarse exactamente donde se está. Los fuertes no llegan a ser fuertes en un instante de revelación dramática. Llegan a ser fuertes en la acumulación de los momentos pequeños, donde eligieron lo difícil sobre lo cómodo, lo verdadero sobre lo conveniente, la acción sobre la parálisis. Cada una de esas elecciones, por pequeña que parezca en el momento, es un ladrillo en la construcción de una identidad que eventualmente se convierte en la cosa más poderosa que puede existir. Una persona que sabe quién es, que confía en su propia capacidad de responder a lo que la vida traiga y que no necesita que el mundo le diga que está en el camino correcto porque lleva dentro la brújula que señala el norte propio. Este video no fue para todos. Fue exactamente para quien lo vio completo, quien reconoció en estas palabras algo que ya sabía, pero quizás no había encontrado expresado con esta crudeza. Para quien llegó hasta aquí no por entretenimiento, sino por la sensación de que algo de esto le concierne directamente. Para quien está listo, aunque tenga miedo, aunque no sepa exactamente cómo, para dar el siguiente paso hacia la versión de sí mismo, que todavía no ha llegado a ser, pero que ya puede sentir que existe. Esa persona eres tú. El momento es ahora, y lo que haga con lo que sabe en este instante determinará, más de lo que cree posible, lo que su historia llegue a ser. Comenta de qué región estás viendo este video. Y si este contenido llegó a algo profundo en ti, deja tu like, comparte con alguien que necesita escuchar esto y quédate en este canal, porque lo que viene es aún más poderoso que lo que acabas de recibir.